Buenos días, les saluda el ingeniero Raúl Jacinto. En esta ocasión vamos a tratar el tema de desinfección orientado básicamente a ambientes y superficies. Se entiende en los negocios o industrias, ¿no? O edificios. Es aplicable a varios sitios en realidad, y tenemos que ver que pueda, el objetivo es la eliminación básicamente del virus que produce la enfermedad denominada COVID, que es el virus del síndrome agudo respiratorio, ¿no? El más reciente. Este virus, como pueden apreciar, eh, tiene una capa lipídica, una capa en donde se ve básicamente formada por lípidos. Entonces, de ahí proviene una de las técnicas de limpieza, que es una de las más sencillas, que es de eliminación mediante surfactantes, ¿no? Puesto que los surfactantes destruyen esta capa e inhabilitan al virus para hacer la función tan dañina que hace, ¿no? Entonces, una pequeña introducción es indicar de que justamente exponerse al virus de síndrome respiratorio agudo produce una enfermedad, ¿no? Tengamos claro que el virus es el SARS y la enfermedad es el COVID, ¿no? La enfermedad es el COVID-19. Entonces existe un riesgo biológico alto debido a que el virus es fácilmente transmitible, ¿no? Este es aerotransportado por medio de las emisiones que puede hacer una persona cuando estornuda, y el virus también tiene cierto tiempo de vida en materiales en donde una persona puede contaminar. Es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, por este motivo, por este motivo debemos entender que los centros laborales, los centros sea comerciales, industriales, incluso hospitalarios, de salud, de cualquier rubro, son espacios potenciales para la exposición y el contagio, ¿no? Y hay que considerar medidas para vigilar, prevenir y controlar este contagio, ¿no? Por lo tanto, el objetivo final, el fin último es la vigilancia de la salud este, de los trabajadores mediante ciertos criterios que deben cumplirse tanto durante el periodo de emergencia como cuando este acabe, ¿no? Cuando acabe el periodo de emergencia debemos quedarnos con buenas costumbres con respecto a lo que es la limpieza, la higiene y la vigilancia de la salud. Por lo tanto, la desinfección de heridas actúa sobre las bacterias, pero también tiene cierto nivel de tolerancia a los tejidos, vivos, ¿no? Entonces tenemos acá un recuadro de algunas diferencias que existen entre desinfectante y antiséptico en comparación a lo que serían los antibióticos, ¿no? Entonces, los desinfectantes, por ejemplo, y los antisépticos no pueden usarse en medio interno, ¿no? O sobre piel dañada o mucosas, mientras que los antibióticos sí pueden aplicarse, ¿no? Internamente. Los desinfectantes antisépticos no tienen selectividad, ¿no? Y por lo tanto actúan sobre células procariotas y eucariotas. Justamente es por esto porque no pueden usarse por el medio interno, ¿no? Mientras que los antibióticos solamente tienden a ser selectivos sobre las células procariotas, que son las básicas, y no actúan sobre las eucariotas, que son básicamente los componentes del ser vivo, ¿no? Eh, los desinfectantes actúan básicamente sobre microorganismos en cualquier etapa de su metabolismo, ¿no? Sea que se estén multiplicando o no se estén multiplicando. El desinfectante simplemente, como hemos visto de repente en algún otro tema, elimina los microorganismos, ¿no? No le interesa en qué etapa están. Mientras que los antibióticos siempre actúan sobre los microorganismos que están multiplicándose activamente, normalmente porque atacan algún paso algún tema metabólico, ¿no? Algún paso sobre metabolismo.
¿no? Los desinfectantes normalmente se utilizan mayores concentraciones, ¿no? Es un tema que justamente vamos a ver, y vamos a darnos cuenta de que la concentración es mucho mayor, ¿no? Mientras que los antibióticos usan pequeñas cantidades y los también por último, ¿no? Y no por ello menos importante, los desinfectantes son tóxicos para muchos tipos de microorganismos, hongos, virus, bacterias, ¿no? Mientras que los antibióticos, por ejemplo, no sé, la penicilina, amoxicilina, etcétera, actúan específicamente sobre algunas bacterias, ¿no? No actúan sobre hongos ni virus, sino sobre bacterias en este caso, ¿no? Hay otros medicamentos ya para lo que es hongos, etcétera. Para los virus no hay en realidad medicamento, ¿no? No hay algo muy específico y normalmente la tecnología para esto todavía está no tan desarrollada, ¿no? En especial para este caso que estamos, ¿no? En la medida dada por conocida como lineamiento 1 que habla de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, entonces es una medida contra el agente de síndrome respiratorio agudo, ¿no? O sea, el coronavirus, conocido como coronavirus, y el que establece limpieza y desinfección. No, valga acá aclarar el tema de limpieza y desinfección. La limpieza tiene como objetivo eliminar la mayor cantidad de residuos orgánicos o inorgánicos que pudieran ser fuente o habitáculo o sitio donde se pudieran camuflar, digamos así, no protegerse las bacterias, virus, los microorganismos, ¿no? Entonces el objetivo de ambos y la desinfección obviamente es la muerte de los microorganismos, ¿no? Simplemente la muerte. La desinfección persigue eliminarlos o eventualmente inactivarlos. Este, por lo tanto, la limpieza y desinfección tiene como objetivo pues asegurar las superficies sin el coronavirus, ¿no? Sin el coronavirus para evitar de esa manera el contagio, ¿no? Eso es un poco lo que se quiere y el reglamento, perdón, el lineamiento nos pide, ¿no? Verificar el cumplimiento al inicio de cada labor, la frecuencia de limpieza, la frecuencia de desinfección, ¿no? Que son cosas que no necesariamente son las mismas ni andan en el mismo nivel. Y también los lineamientos incluyen asegurar la medida de protección, que básicamente son los EPPs, y también la capacitación, ¿no? Que es algo que vamos a hacer un poco más adelante, que es necesario para el personal que realiza la limpieza, ¿no? Normalmente los desinfectantes son tóxicos para el ser humano, como hemos visto un poco arriba, y por lo tanto debe debe tenerse la capacitación adecuada y la medida de protección adecuada, ¿no? Y obviamente tiene que haber el stock de sustancias a emplear, eh, tiene que haber los diluyentes, que básicamente es agua corriente, ¿no? Y de acuerdo a cada trabajo y cada tipo de actividad tendrá pues un stock definido. eh, por ejemplo, un campamento minero pues, tiene que tener una cantidad necesaria, ¿no? Pues abastecimiento de repente es cada mes, cada 2 meses o cada 15 días, entonces tiene que tener un mínimo de stock. Es diferente a una empresa industrial pequeña que está en Lima o en una ciudad grande donde puede comprar cada semana, por decir, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuando cuando se hace el tema de disponibilidad, que el sitio donde se guarda, las condiciones donde se guarda, las condiciones de calor, de humedad, de no exposición al sol, algunos pueden ser sensibles al sol, etcétera, ¿no? La desinfección siempre requiere un plan, ¿no? Entonces, un plan de acción requiere procedimientos, directivas y reglamentos, ¿no? Además, requiere, pues, obviamente, conocimiento del tema, ¿no? Entonces, este plan tiene varias etapas, ¿no? Una de ellas
Una de ellas es la descripción de los objetivos de la aplicación y qué microorganismos específicos se quieren destruir. El, en este caso, el coronavirus es el microorganismo específico, ¿no? Lo cual no quita que en el proceso de desinfección minimicemos cualesquier otros virus que pudieran haber, otras bacterias que pudieran haber, de tal manera de que salga ganando el, el, este, el trabajador, ¿no? ¿Cómo va a salir ganando? Porque el ambiente va a estar libre de contaminantes, libre de bacterias, ¿no? Y de repente el ambiente de trabajo, sea negocio, empresa, oficina, industria, más aún industria alimentaria, va a haber una cantidad mínima, una probabilidad mínima de que el trabajador enferme, y por lo tanto es un medio de cuidar la salud, ¿no? Eh, Tiene que describirse también el proceso de limpieza previo, las instrucciones de dilución y aplicación, ¿no? El proceso de limpieza previo, dependiendo de cada sitio, de cada negocio, que los hay diversos, de cada centro industrial, de cada centro hospitalario si hubiera, de cada centro de servicios, donde hay confluencia de mucha gente, etcétera, tiene que tener un diseño, una planificación específica, que no es materia de esto, pero sí es un tema de reflexión, ¿no? Que conlleva a que el trabajador tenga las ventajas posibles de no contaminarse, de no infectarse, ni de coronavirus, y eventualmente con los principios de limpieza que vamos a tener y la desinfección, ni tampoco de algunas otras enfermedades transmisibles o, o- o del estómago, etcétera, ¿no? También se deben describir las instrucciones para dilución y aplicación, ¿no? En el caso de la dilución, que es un tema que también vamos a conversarlo un poco, eh, es simplemente más de, es un tema más de técnica, y debe ser manejado por un técnico, un ingeniero especialista, o un técnico especialista, o por lo menos por un personal debidamente preparado por alguna consultoría o por alguna empresa consultora, para poder hacer las diluciones con los cuidados del caso, ¿no? Si una empresa decide hacer la limpieza utilizando sus productos químicos, los productos químicos, hay que recordar que estos vienen concentrados, entonces la fase de dilución tiene que ser bastante cuidadosa, en ambiente abierto, con mucho criterio, ¿no? Entonces, debe también tenerse en consideración las hojas de datos de seguridad material de los químicos seleccionados, incluso el cloro, incluso el hipoclorito de sodio, que es el más común, y las medidas de seguridad que se puedan tomar, ¿no? Adicionalmente a esto, tiene que haber un flujo o un diseño de documentación necesaria para establecer el certificado. Es decir, en algún momento me van a dar un certificado, probablemente pueda ser mi empresa, con mi personal o un tercero, entonces tiene que haber un cierto seguimiento, un tracking de qué cosas se está haciendo, para tener un historial y al fin de año correlacionar, ¿no? O a través de los elementos de seguridad y salud en el trabajo, corroborar de que corresponde al plan de desinfección aplicado, corresponde pues la buena salud de los trabajadores, ¿no? Veamos ahora la cinética de la destrucción de la población bacteriana, ¿no? Si bien es cierto, el fondo del tema es el coronavirus, la cinética para los microorganismos lleva más o menos esta lógica, ¿no? Entonces, se dice que cuando una población bacteriana es expuesta a un agente letal, sea físico, sea químico, hay una reducción progresiva del número, ¿no? Si vemos la curva A, nos damos cuenta fácilmente que en función a cómo avanza el tiempo, la destrucción de la población bacteriana es alta al comienzo y va descendiendo, y asintóticamente tiende a cero
después de varias horas, ¿no? Es decir, el tiempo en horas que se ve, que podemos ver en el gráfico, es el tiempo en el cual actúa el agente químico que desinfecta, ¿no? Entonces, en la figura nosotros vemos claramente que al comienzo la tasa de destrucción, digamos, es alta, ¿no? Durante una hora, las dos primeras horas es bastante alta, y después de la cuarta, quinta, sexta hora, eh, esta tasa de letalidad baja, ¿no? Igualmente la recta B semilo es la recta con el eje auxiliar Y, el segundo eje Y, o eje auxiliar Y se tiene una recta semilogarítmica, y en ese caso se obtiene una recta. Entonces mientras mayor sea la pendiente, es mayor la velocidad de muerte de la población. Significa que es mejor un, este, un desinfectante, o la concentración de un desinfectante, ¿no? Mientras mayor sea el valor absoluto de la pendiente, es más rápido que mueren los microorganismos. Eh, Nosotros debemos de acá extraer la lección de que el tiempo de exposición a la gente es fundamental para obtener el objetivo buscado. Este tiempo de exposición tiene dos aspectos, si ustedes observan, ¿no? Uno es cuánto dura un desinfectante, digamos, ya una vez desinfectado un ambiente, una vez fumigado un ambiente, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta más adelante que no es lo mismo el periodo de duración del hipoclorito de sodio, que tiene un buen efecto, pero el tiempo en el cual elimina la población bacteriana es bastante rápido en comparación, pero no tiene efecto residual mucho tiempo, comparado con, por ejemplo, el glutaraldehído, que tiene quizá algo menos de acción de inactivación, ¿no? Recuérdense que el glutaraldehído tiene un mecanismo de desnaturalización que implica la alquilación de uno de los componentes proteínicos del microorganismo, pero tiene mayor efecto residual, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera pervive más tiempo, entonces puede eliminar microorganismos durante un tiempo más prolongado, ¿no? Podría ser esto, por ejemplo, un factor de decisión para fumigar algunos días donde se requiere un efecto rápido y rápida evaporación con cloro, y otros días, un fin de semana, por ejemplo un viernes o un sábado en la tarde, se fumiga con un desinfectante que tenga una mayor capacidad de acción a lo largo del tiempo, ¿no? Debemos considerar también que un agente es letal dependiendo de las cepas, ¿no? Hay cepas, por ejemplo, gram positivo, gram negativas, que tienen diferente letalidad para cada uno de ellos, ¿no? Hay tab incluso para esto, ya es un tema bastante conocido, ¿no? Eh, ¿Qué factores influyen en la cinética? ¿Qué factores influyen en la cinética de destrucción de microorganismos, ¿no? El primero, la concentración. La concentración varía según cada desinfectante y cada microorganismo, ¿no? Entonces, y es inversamente proporcional. Hay una relación que es inversamente proporcional entre la concentración y el tiempo de exposición, ¿no? ¿No? Es obvio, a mayor tiempo, a mayor concentración es menor el tiempo, ¿no? Si yo tengo una concentración mayor, es menor el tiempo. Pero también recordemos que hay una concentración más o menos de diseño, en el caso del cloro, por ejemplo, en 1000 ppm para destruir, ¿no? No tiene sentido tampoco poner mayores concentraciones, salvo que veamos que hay un mayor, un mayor, una mayor necesidad, digamos, ¿no? Debido a que hay materia orgánica o etcétera, o temas así, ¿no? Y el tiempo de exposición, dada una cierta concentración, existe un tiempo mínimo de acción, ¿no? Entonces, si yo hago una fumigación o una limpieza, una desinfección con cloro, no lo voy a limpiar al momento, tiene un tiempo mínimo, porque es 10 minutos o 20 minutos o una hora, pero hay un tiempo mínimo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los factores de tenemos asimismo otros factores, ¿no? Entre ellos el pH, la temperatura y la presencia de materiales extraños, ¿no? Entonces, para el pH lo que se puede decir es que la forma no disociada es la que atraviesa mejor las paredes del microorganismo. Recuerden que hay algunos desinfectantes que son ácidos.
leves como el láctico o el cítrico, ¿no? Que también tienen efecto desinfectante, que eso no vamos a ver acá, ¿no? Y también tenemos que la temperatura aumenta el efecto, el poder bactericida del agente, ¿no? Del agente letal químico, siempre que no lo desnaturalice. Para esto nosotros tenemos que revisar el, las características físico-químicas del principio activo, ¿no? Si yo tengo un amonio cuaternario, por ejemplo, que quiero fumigar, pueden ofrecerme a mí un servicio de termonebulización. En termonebulización, por la misma palabra, se entiende que es un proceso llevado a temperatura elevada. Pero en este caso no tenemos pues, agua ni vapor de agua, tenemos cloruro de benzalconio. Yo tengo que revisar entre sus propiedades físico-químicas a qué temperatura se degrada o a qué temperatura empieza a ebullir. Entonces pueden cambiar los efectos, ¿no? Obviamente si uno quiere tener un mejor efecto, uno puede precalentar de alguna manera de no llegar a una temperatura de desnaturalización, porque es de acuerdo a lo que se conoce en cinética, incluso en cinética que funcionan los principios para la destrucción bacteriana. Si la temperatura se incrementa, la tasa de mortalidad se incrementa, ¿no? Incluso hay un enunciado que dice que para ciertas temperaturas, temperatura muy baja, por ejemplo, estamos en la sierra, una planta industrial en la sierra, en una planta industrial en la mina, donde la temperatura puede ser 0 grados, y otro podría utilizar 10 o un líquido calentado a 20 o hasta 30 grados, porque la tasa de mortalidad se duplica cada 10 grados de centígrados de incremento de temperatura, ¿no? En el caso de sitios donde se produce, en este caso, por ejemplo, como se ve, mucus, sangres, es que pueden ser hospitales, sitios muy contaminados o sitios donde se produce alimentos, a veces hacen capas, literalmente, ¿no? De material orgánico que puede ser un caldo de cultivo para los virus. Entonces, este material orgánico inactiva a los desinfectantes, ¿no? Influye negativamente y puede llegar a inactivarlos y puede encubrir a los virus, ¿no? Entonces, estas capas orgánicas o biofilmes también que se pueden llamar, forman un filme, una película que impide el contacto microorganismo desinfectante, o bien se combinan con el agente y forman compuestos inertes, ¿no? Por este tema es esencial una buena limpieza, más aún en los sitios hospitalarios, en los servicios hospitalarios, y también pues en los servicios donde se procesan alimentos, vegetales, verduras, ¿no? Entonces es esencial una muy buena limpieza antes de proceder a desinfectar, ¿no? Debe tenerse en cuenta también que el lavado y arrastre disminuye la población de microorganismos sobre la cual el agente actúa, ¿no? Es esencial una buena limpieza física, y también en este caso particular, por ejemplo, si yo tengo que elegir entre cloro y cloruro de benzalconio, debo también recordar que el cloruro de benzalconio es un tensoactivo, por lo tanto, bueno, por lo tanto es mejor en ciertos aspectos que el cloro. ¿Por qué? Porque también me va a ayudar a limpiar, siendo como es un tensoactivo, ¿no? Adicionalmente a eso hemos propuesto más líneas más adelante, el hecho de que pudiera acompañarse también de un detergente, ¿no? O un tensoactivo no iónico, especialmente porque recordemos que el cloro de benzalconio o cualquier otro amonio cuaternario tiene básicamente es un detergente o emulsionante, ¿no? Entonces, cada microorganismo es diferente, ¿no? En este caso, nosotros tenemos digamos, la ventaja, si se quiere, de que en cuestión de resistencia, las formas vegetativas y las esporas son bastante más resistentes que el mismo coronavirus, ¿no? Las esporas y algunas formas vegetativas son bastante más resistentes. El coronavirus, por tener una capa lipídica, es fácilmente destruido por los emulsionantes.
Así como lo destruye el jabón, también lo puede destruir el cloruro de benzalconio, que es un emulsionante, ¿no? El nonilfenol etoxilado, que es un emulsionante, el genapol, que es un emulsionante, ¿no? Que es un componente básico de los jabones líquidos. Adicionalmente a eso, más adelante tocamos, como ustedes pueden ver, el tema del alcohol al 70%, que es un deshidratador eh, y desnaturalizador, ¿no? Que no es para fumigación ni limpieza con, gigantesca por grande por su costo, digamos, ¿no? Y también es importante el número o la carga bacteriana que puede haber, ¿no? Mientras mayor concentración de microorganismos haya, debe ser mayor la concentración de la gente y el tiempo de exposición, ¿no? Esto viene al caso porque en los hospitales, por ejemplo, la carga bacteriana es grande, ¿no? Porque hay bastante gente expuesta. Este caso también eh, es particularmente relevante para para los elementos del orden, para los policías, militares que han estado en contacto con mucha gente, ¿no? El hecho de estar con mucha gente contagiada hace que tenga una mayor carga bacteriana y ha sido pues ahora ha originado consecuencias a fatalidades incluso, ¿no? Igualmente para los médicos que están en presencia de bastante carga, ¿no? En el caso de un sitio donde se sospecha que hay una carga bacteriana muy grande, yo estimo, es una estimación de que 1000 ppm de cloro, por ejemplo, no es suficiente, ¿no? Debemos presumir que ahí necesitamos quizás 1%. Es una cuestión de cada especialista, en cada empresa, ver la situación particular. Recuerden que estas son consejos generales, no es algo, pues no es una receta, son criterios, son para formarse, ¿no? Y dentro de los cuales pues cada especialista va a dictaminar lo que es mejor para su institución, ¿no? Entonces, debe vigilarse o supervigilarse, eh, debe supervigilarse el funcionamiento de la desinfección, ¿no? Entonces, y esta vigilancia debe garantizar ciertas cosas. Uno, que el producto, o sea, el desinfectante, ha sido usado rindiendo su mayor eficacia, guardando el costo necesario, ¿no? No significa que yo, porque quiera mayor eficacia, voy a utilizar o no sé, una concentración más alta de lo debida. No es necesario y es riesgoso para quienes fumigan, ¿no? Y tomarse las medidas de seguridad para proteger a las personas, a la infraestructura y al medio ambiente, ¿no? Acá hay que tener claridad en la infraestructura, ¿no? Si yo tengo infraestructura metálica, debo recordar que el cloro es corrosivo. No puedo agarrar y decir, ah, bueno, fumigo todo con cloro, porque la corrosión empieza y cuando empieza no se detiene, o si se detiene hay que aplicar costos, ¿no? Entonces, también debe vigilarse que se haya realizado con mucha prolijidad una limpieza previa, ¿no? Y muchas veces el equipo de limpieza es otro, no es el equipo de desinfección, que es más especializado, la limpieza es más trivial, se puede hacer con detergente. Entonces, la limpieza debe estar bien hecha y es parte de la supervisión de lo que es la desinfección, ¿no? Y también debe garantizarse de que los desinfectantes se aplicaron correctamente sobre las superficies que necesitaban ser desinfectadas, ¿no? Sobre todo, toda y cada una de las superficies, ¿no? Eh, lo que son los certificados de desinfección, los certificados de desinfección son documentos que garantizan ante un tercero, puede ser ante la autoridad o ante un cliente o ante un proveedor, que nosotros hemos hecho el procedimiento de desinfección en, en forma adecuada, ¿no? Si nosotros hacemos la desinfección en forma adecuada, estamos cuidando a nuestros trabajadores y a los trabajadores del tercero o a la autoridad misma, ¿no? Entonces, lo mínimo de información que debe haber es la ubicación de los locales que han sido desinfectados, el propietario, la fecha, qué tipo de limpieza se hizo, qué nivel de limpieza se logró, qué microorganismos se han combatido. Recuerden que estamos combatiendo el coronavirus, pero también puede haber sospecha de que haya otros, ¿no? Como repito y repito y voy a repetir varias veces, ¿no? El objetivo es la salud del trabajador, el objetivo es
que la productividad del trabajador peruano se vea mejorada porque su salud ha sido cuidada, ¿no? Y esto implica evitar o minimizar las probabilidades de enfermedades, no solamente coronavirus, sino también de muchas otras que son causadas por microorganismos, bacterias, etcétera, ¿no? El certificado debe incluir el nombre del producto químico, sus elementos activos, su grado de concentración o dilución para uso, ¿no? La temperatura del medio y las superficies es un tema común o relevante a veces en los campamentos mineros o de repente en los campamentos petroleros, donde la diferencia de temperatura puede ser, en un campamento minero puede haber menos 10 grados y entonces pasa a ser relevante porque ustedes saben que con la temperatura disminuida el producto disminuye su velocidad de reacción, su cinética. Por lo tanto, en una mina debería pues haber un precalentamiento de las soluciones, ¿no? O en un campamento petrolero donde hay 30 grados, ahí hay más reactividad. El tiempo de contacto del desinfectante con las superficies y por último el nombre de las personas que han aplicado el desinfectante y el inspector o supervisor, ¿no? ¿Por qué una desinfección puede fracasar? Y es delicado porque esto se traduce en muertes, en fatalidades, en ausencias, en casos de coronavirus en la empresa que obliga a cuarentenar a un trabajador, a dos trabajadores, a su familia, etcétera, ¿no? En daños. Entonces es algo a lo que no deberíamos llegar, ¿no? Entonces, ¿qué motivos hay que hay que evitar, digamos? Uno, que el producto puede ser demasiado diluido, ¿no? Y si yo digo cloro 1000 ppm, es cloro 1000 ppm, no es cloro 200, no es cloro a 100 o a 80, es cloro a 1000 ppm. Hay un rango de error, un margen de error, sí, pues 2, 3, 4, 5, más o menos 5%, pero no puede haber un cloro súper diluido, ¿no? Limpieza incompleta o inadecuada. Ojo, a veces los equipos de limpieza y los de desinfección no son los mismos. La limpieza debe ser prolija, con bastante exhaustiva, con bastante criterio, ¿no? Y también debe ser supervisada, debe tener un supervisor, ¿no? El desinfectante no ha penetrado lo suficiente o no ha cubierto toda la superficie. Si la limpieza sigue incompleta, no va a penetrar. Y si no he tenido la precaución de supervisar el proceso de fumigación para que cubra toda el área, si tengo 1000 metros cuadrados de planta, no voy a fumigar 500, ¿no? Y el resto me olvido, no, tengo que fumigar las 1000. Tiempo de contacto insuficiente, es decir, si yo tengo superficies de trabajo, de repente yo digo, bueno, unos minutos y luego limpio porque necesito trabajar. No, la seguridad del trabajador, la salud del trabajador también importa, ¿no? Y importa bastante, entonces tiene que haber el tiempo necesario. Y la temperatura o el porcentaje de humedad no fueron inadecuados, fueron inadecuados durante lo que se aplica, ¿no? Ahí hay que tener el criterio que hemos hablado de diferencia de temperaturas. En la costa comúnmente no hay mucha diferencia de temperatura, pero ya si hablamos de campamentos mineros o petroleros o zonas especiales, ahí también podríamos ver algo de esto, ¿no? Y un checklist para la desinfección breve, entonces tiene ciertos factores, ¿no? Entonces si hay información sobre el área, locales, instalaciones, ¿no? En este caso tenemos que en el checklist poner la ubicación, dirección, la función de los locales y la descripción de las locales, instalaciones, equipos, ¿no? Recordemos siempre qué productos son corrosivos, qué productos no son corrosivos, ¿no? Es decir, el encargado especialista, ingeniero técnico en desinfección debe tener un inventario y saber dónde fumigar y con qué fumigar, ¿no? Y lo básico es donde hay instalaciones, saber dónde puede haber corrosión, ¿no? En temas legales, la autorización del propietario, el reglamento local y nacional que debe ser considerado, ¿no? Los nacionales son los que emite el MINSA, que es el órgano rector de los temas de salubridad, y los reglamentos locales de cada municipio que deben cumplirse también, ¿no? ¿Qué microorganismo se sospecha? En este caso, básicamente estamos centrados en el coronavirus y la desinfección general, ¿no? Esto porque también puede haber desinfecciones parciales eventualmente, ¿no? Cuando son programadas, ya desinfecto 500 metros hoy día y mañana otros 500, eso tiene que estar previsto ya en el plan, ¿no? Ciertos factores medioambientales como tipo de localización, puede ser urbano o rural, eh, puede ser
eh, que haya fuentes de agua cercanas, reservorios, pozos, ¿no? Hay cada industria, cada institución es diferente. Si hay viviendas cercanas, a veces hay zonas industriales que están cerca de la vivienda y ciertos factores de seguridad, ¿no? Y los objetivos mismos de la desinfección, qué tipo de desinfección hay, qué microorganismos se sospechan, ¿no? Entre otros, ¿no? La limpieza previa que implica la protección de los circuitos eléctricos, ¿no? De los circuitos eléctricos, cuidado porque igual se está poniendo un fluido, aunque sea a nivel de vaporización a elementos eléctricos, hay que tener el cuidado respectivo. La opinión del especialista de seguridad en el trabajo, el del especialista de ingeniería eléctrica o su equivalente, los métodos de limpieza física con su propia supervisión, el tiempo de secado después de la limpieza, ¿no? Sobre el producto desinfectante, ¿qué tiene que tener el checklist? El nombre del producto y el fabricante, el registro sanitario del producto, el principio activo y los complementarios, la hoja de datos de seguridad material, qué dilución va y a qué temperatura está el medio de dilución y qué potencial corrosivo tiene el producto, ¿no? Esto es bueno saberlo y tiene que estar escrito, ¿no? Los equipos de protección para seguridad y salud del trabajador que aplica, ¿no? O sea, overall que protege, las botas, impermeable que pueda estar cubierto, anteojos de protección, gorros, también podemos incluir ahí máscara para gases, ¿no? Y los elementos que se puedan considerar necesarios, ¿no? Qué riesgos hay de que los restos vayan a vías de aguas o acueductos, y si es que hay que tener alguna aprobación de autoridades, ¿no? Y sobre la aplicación, sobre la operación de aplicación misma, ya el nombre de las personas que lo hacen, la fecha, el tiempo de aplicación, si es una hora, 2 horas, media hora, qué condiciones climáticas hubieran, que aplica, como le digo, para la sierra, campamentos, mineros, petroleros, qué temperatura hubo, tiempo de contacto y una visita de chequeo, ¿no? Y post desinfección, hay una inspección post desinfección, ver que todo quedó bien. Si es necesario, se considera muestras post desinfección, pueden enviarse a un laboratorio. Hay protocolos para analizar las muestras post desinfectadas y por último un certificado que puede emitir incluso el proveedor mismo del servicio o puede generarlo el área misma de la empresa que está haciendo ya la desinfección, que está a cargo, ¿no? Bien, pasemos ahora ya netamente al tema de desinfección, hagamos ciertos comentarios y veamos algunas ventajas, desventajas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el uso del etanol como desinfectante, ¿no? Y cabe recalcar acá que el etanol básicamente sirve para desinfectar lo que es a la persona humana, ¿no? Por su costo, por su eh, olor que tienen, ¿no? Por ser bastante agresivo. El olor nosotros no podríamos desinfectar pues con alcohol aun cuando fuera barato todo porque lleva un componente de humedad grande y un componente de alcohol de casi 70%, por lo tanto no es adecuado para hacer una desinfección grande, ¿no? Entonces el alcohol etílico provoca deshidratación en los microorganismos, por lo tanto cuando yo quiero desinfectar, digamos que quiero desinfectar, no sé, un celular, algo pequeño, muy aparte de las manos, ¿ah? Siempre debo tener alcohol al 70%, ¿no? Entonces el alcohol etílico rectificado, el alcohol de 96 grados, 96% no es útil. Yo debo tener siempre, repito, ¿no? Y repito varias veces, el alcohol tiene que ser al 70%, ¿no? Hay unas instrucciones que se dan, hay alcohol que venden para desinfectar al 70%, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que tener el alcohol al 70%. Debemos recordar siempre que menos al 50% no causa ningún efecto. Entonces nosotros no podemos decir, mitad alcohol, que huele, por lo tanto yo uso. No, entonces si queremos un buen efecto, el alcohol tiene que ser al 70%, ¿no? Entonces hay que acordar que el material orgánico inactiva los alcoholes, por lo tanto debe haber una limpieza previa. Si nosotros queremos desinfectar las manos, podemos desinfectar sea con un gel de alcohol al 70% o sea con una solución de alcohol al 70%, ¿no? Si bien es cierto que el gel tiene un efecto más, tiene un efecto más, por ser un elemento viscoso, dura más en las manos, entonces da más tiempo de oportunidad de desinfectar.
También el alcohol, solamente mezclar alcohol con agua al 70% con agua y mediante de repente un atomizador, lavarse las manos también va a hacer el mismo efecto, ¿no? Con la diferencia que es un poco menos práctico porque el alcohol tiende a correrse, tiende a escurrirse de las manos, ¿no? A diferencia del gel, pero no escatimemos esfuerzos en que si no tengo gel ahí ya no uso nada. Si yo no tengo gel puedo usar alcohol al 70% sin necesidad de tener gel. Preparo mi alcohol, 70 partes de alcohol, 30 partes de agua y tengo algo equivalente, ¿no? Entonces, el alcohol desinfecta las manos, ¿no? Se evapora rápidamente, no deja residuos, ¿no? Entonces no mancha, no tiene ningún olor, ¿no? Y el alcohol al 70%, recuerden la cifra, ¿no? El alcohol al 70% es bactericida sobre lo que es gran positivo, gran negativo, es tuberculicida, fungicida y es viricida también, ¿no? No actúa sobre esporas, pero eso no viene al caso, pues no estamos esterilizando, basta con que sepamos que actúa sobre bacterias y es fungicida y viricida. Con eso es bastante, ¿no? Y vemos acá cómo preparar alcohol al 70%. Si tengo alcohol rectificado de 95, utilizo la fórmula concentración inicial por volumen inicial es concentración final por volumen final. Entonces, si quiero preparar 100 mililitros de alcohol, tengo 95%, que es la concentración inicial por el volumen inicial, es igual a 70% por 100 mililitros, ¿no? Entonces, despejando, necesito 73.6 mililitros de alcohol y completo con agua destilada o agua hervida fría, puede ser, no es necesario que sea agua destilada, puede ser también agua hervida fría, hasta los 100 mililitros, ¿no? Y ya tengo mi solución al 70%. Recuerden y lo voy a reiterar, ¿no? O sea, el alcohol, la solución de alcohol tal como la vemos, como vemos la preparación, tiene el mismo efecto desinfectante que el alcohol en gel. Entonces no podemos descuidar la salud de los trabajadores porque un día se acabó el alcohol en gel, ¿no? Si yo tengo una empresa y tengo, no sé, 20 trabajadores o 50 y se me acaba mi stock de alcohol en gel o se acabó en la farmacia o no trajo el jefe logística no trajo el alcohol en gel, entonces, bueno, es que no tengo, no le doy nada, ¿no? No puedo puedo preparar mi alcohol al 70% con un atomizador y la gente igual se va a lavar las manos, ¿no? Entonces no hay una mayor problema con eso, ¿no? Entonces, hay revisiones recientes que se han hecho sobre el coronavirus, ¿no? Entonces, el coronavirus en realidad es muy poco conocido, tiene meses de existencia desde que se descubrió, ¿no? Pero sin embargo, genéticamente es bastante similar al virus, al SARS-CoV, que es un virus respiratorio que apareció en el 2001, me parece, y el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS-CoV, que son virus semejantes, ¿no? Entonces, la idea de fondo es que el virus COVID, el virus que causa el COVID, el virus SARS-CoV-2, es susceptible a desinfectantes que tienen actividad probada contra virus con envoltura, ¿no? Este virus tiene una envoltura que es básicamente una envoltura eh, lipídica, ¿no? Que puede ser destruida con hipoclorito de sodio, con etanol, como hemos visto en la lámina anterior, con peróxido de hidrógeno al 0.5%, con compuestos cuaternarios, de amonio cuaternario y con compuestos fenólicos, ¿no? Hay otros compuestos biocidas, como el cloruro de benzalconio, que son menos efectivos, ¿no? El cloruro de benzalconio también recuérdese que es un amonio cuaternario y lo usamos entre 0.05 a 0.2%, que implica algo de 500 a 2000 ppm, o con digluconato de clorexidina, ¿no? En la actualidad también se está utilizando el digluconato de clorexidina para hacer ciertos jabones que son útiles, ¿no? Entonces, nosotros vamos a centrar la atención en los elementos que pueden ser usados para limpieza a gran cantidad, para fumigaciones, digamos así, ¿no? O limpiezas de sitios grandes, que son el hipoclorito, el, el compuesto de amonio cuaternario, que puede ser el cloruro de benzalconio o el cloruro de dimetil dimetilamonio, que es un compuesto mejor aún,
y también el glutaraldehído, que también es probablemente un denaturalizador, porque por medio de alquilación destruye ya no en la cubierta, sino el RNA, ¿no? El RNA el ácido ribonucleico del virus, ¿no? Entonces debemos seleccionar bien el desinfectante y también el tiempo de contacto, mínimo 10 minutos, por decir, no, no menos, no, no es que voy a limpiar apenas eché, ¿no? Entonces para esto yo debo tener bien claro de que si voy a desinfectar un área, pues la gente no va a trabajar en ese momento, no va a entrar al minuto, a los 10 minutos, no tiene que haber un tiempo prudencial. Tiene que haber una dilución correcta y tiene que haber una fecha de expiración. En este caso, por ejemplo, el cloro es un tema muy susceptible a la luz solar y con la concentración del cloro útil se va degradando. Entonces las soluciones deben prepararse al instante y duran 24 horas, ¿no? Los coronavirus humanos persisten en superficies inanimadas hasta por 9 días, ¿no? Metal, vidrio, plástico. Y esto es la otra fuente de contagio. No se sabe que la primera fuente de contagio es la transmisión aerotransportada. Es cuando la persona conversa, cuando estornuda, cuando emite fluidos, ¿no? Normalmente el estornudo, la conversación emiten fluidos y eso ingresan al organismo de otra persona, ¿no? Y el otro medio de contagio es cuando el virus aerotransportado se deposita en superficies inanimadas de alto contacto y la gente toca el virus y se introduce, se toca pues las mucosas, ¿no? Sea de la vista, la nariz o la boca. Esto es una forma de contagio bastante importante y pues es una de las razones por las cuales estamos viendo este curso, ¿no? Es la desinfección debido a que el virus este, sigue en la superficie inanimada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá un artículo de Kampf y sus colaboradores que han estudiado la persistencia de los virus SARS. No, no es el CoV-2 por si acaso, que quede claro, es el MERS y el SARS, el COVID inicial, el COVID de eh, el coronavirus inicial que había, pero que son semejantes y por lo tanto podrían decirse que persisten aproximadamente igual. Y ustedes pueden ver, ¿no? En acero hasta 5 días, en madera hasta 4 días, en aluminio hasta 5 días, en vidrio hasta 5 días, en PVC 5 días, en plástico de 2 a 6 días, ¿no? Y así, ¿no? Incluso en los elementos quirúrgicos, si ustedes pueden ver en, en los guantes de látex, ¿no? Hasta 8 horas, en los mandiles desechables, ¿no? 2 horas, hasta 2 días, 24 horas, 1 a 2 días, ¿no? El SARS permanece, ¿no? En los cerámicos hasta 5 días, en el teflón también. Entonces, en general, si ustedes ven, no es que se eliminen, sino permanecen 4 días en el vidrio, 5 días, en el plástico 5 días, en el PVC 5 días, en el acero 5 días, ¿no? Y ustedes recuerden que a veces las barandas, las puertas de los ascensores, las barandas de los centros comerciales son de acero y la persistencia está, ¿no? Esto implica que yo tengo que hacer una limpieza constante. Hablemos de un centro comercial, por ejemplo, ¿no? De todo lo que es baranda, donde la gente toca, donde el fluido de la nariz de alguien contaminado pudo llegar, entonces tengo que hacer una limpieza permanente, ¿no? Si el acero es corroíble, bueno, el acero no tiene muy buenas propiedades y por eso se usa y tiene muy pocas probabilidades de corrosión. Yo tampoco no le voy a pasar cloro allí porque de alguna manera puede haber un intersticio donde empieza a haber corrosión, ¿no? O si es fierro recubierto, etcétera, va a empezar un proceso de corrosión. Entonces yo tendría que seleccionar para ese tipo de cosas un cloruro de benzalconio que puede durar más. Y noche va a actuar el cloruro de benzalconio hasta el otro día por lo menos. Entonces, el uso del cloro como desinfectante, ¿no? El cloro oxida los grupos sulfidrilos, esto lo hemos visto de repente en otra clase, a disulfuro, ¿no? Entonces las enzimas que tienen o los elementos tipo eh, tridimensionales que existen en el RNA se desintegran y forman a ser un elemento lineal, por lo tanto mueren, ¿no? Ocurre la lisis.
¿no? El cloro es uno de los compuestos más económicos que hay, y es inocuo para el hombre en diluciones, obviamente, ¿no? No concentrado, sino diluido, ¿no? Entonces, se presenta como cloro puro, cloro con sulfonamida, llamada cloronamida, o llamada cloramida T, o si no, como hipoclorito de sodio en solución acuosa, ¿no? O en calcio. El más común de todos es el hipoclorito de sodio, ¿no? Y siempre el principio activo es la liberación del cloro molecular que se presencia, con agua se combina para formar ácido hipocloroso y este actúa como agente oxidante, ¿no? Desnaturalizando el microorganismo, ¿no? Entonces el hipoclorito, estamos hablando solamente de hipoclorito acá, es líquido, como conocido como hipoclorito de sodio, o sólido como hipoclorito de calcio, o dicloro isocianurato de sodio, ¿no? En este caso solamente nos vamos a concentrar en el hipoclorito de sodio, ¿no? Se estima que esto inhibe las reacciones enzimáticas y desnaturaliza proteínas. Y lo más importante del hipoclorito de sodio, para llamarlo con su nombre, tiene un espectro grande de actividad, ¿no? Es bactericida, es virucida, es incluso esporicida, ¿no? Solamente no actúa menos frente a las micobacterias, pero básicamente bactericida, virucida, esporicida, según la concentración que se puede usar. Por lo tanto, cumple el objetivo y por lo tanto nosotros podríamos fumigar con cloro, siempre y cuando corresponda, o podemos hacer la limpieza, la desinfección, perdón, con cloro, siempre usando pues los guantes de nitril o elementos similares para protegerse, pues igual la concentración de fumigación no es tan suave, no es fuerte, relativamente fuerte, ¿no? Entonces, las concentraciones de hipoclorito de sodio normalmente son 5%, 50 gramos de cloro activo aproximadamente, 5%, 5.25%, 5.5%. Pero lo más importante es saber que para desinfección la dilución que debe usarse es al 0.1 y al 1%, ¿no? Al 0.1% es una desinfección común, ¿no? Una desinfección ambiental común, y al 1% es cuando hay material orgánico. Si yo sospecho que hay material orgánico, como una biopelícula o similar, si estoy frente a un hospital, si estoy frente a un sitio donde hay muchos alimentos que pueden haber derramado, etcétera, una industria alimentaria, un centro, patio de comida, por ejemplo, ¿no? Yo podría tomar la decisión de usar 1% o un valor entre ese rango, ¿no? Entonces, pero si es un ambiente común, relativamente limpio, con un buen proceso de limpieza, 1000 ppm de cloro, ¿no? Entonces, esta dilución es con agua corriente, ¿no? Es con agua corriente. Esta dilución no es con agua desionizada, no es con agua destilada, y no necesariamente es con agua fría, hervida fría, porque el costo se elevaría, ¿no? Simplemente la dilución es con agua corriente, la temperatura ambiente no se calienta acá, salvo casos muy particulares que debe analizar cada especialista, y en los recipientes son de plástico opaco porque el cloro es sensible a la luz solar, ¿no? Entonces, donde el recipiente que se vaya a preparar tiene que ser de plástico opaco, preferible, ¿no? Y luego ya se utiliza, ¿no? Las soluciones deben prepararse en el día porque el cloro se va descomponiendo, ¿no? Se va perdiendo su poder, llamémosle así en forma simple, ¿no? Debe recordarse que el cloro es corrosivo, ¿no? Es bastante sensible a la presencia de material orgánico, es inestable, ¿no? Y que sus vapores son irritantes, por lo tanto debe utilizarse las máscaras para gases y los equipos ya mencionados, ¿no? Entonces, el cloro genera una acción esporicida débil, ¿no? Pero no es tan interesante para nosotros la acción bactericida, pero sí nos interesa porque destruye los virus con envoltura, incluso al virus sin envoltura, ¿no? Pero básicamente los virus con envoltura, tal como es como el coronavirus que tiene la envoltura lipídica, ¿no? El producto depende bastante del pH, es más o menos estable a pH 8, ¿no? No debe haber materia orgánica, esto implica la limpieza que hablamos anteriormente, ¿no? La limpieza debe ser exhaustiva para que el cloro pueda actuar, ¿no? La dilución acuosa es degradable a la luz, por lo tanto no debe
mantenerse en frascos transparentes, solamente en frascos opacos, ¿no? Y aún así los productos ya preparados deben renovarse mínimo cada día o máximo pues una vez a la semana, ¿no? Y ya excepcionalmente una vez al mes, pero el producto debe estar en sitio oscuro, en envase opaco, ¿no? Para desinfectar, como hemos conversado ya, usamos 1000 partes por millón eh, o 1 gramo por litro, ¿no? O 1000 miligramos por litro, que equivale a 1 gramo por litro, ¿no? Entonces, una concentración, una forma comercial común tiene 50.000 partes por millón o 50 gramos por litro, ¿no? Hay algunas formas comerciales que tienen una dilución menor, pero en todo caso, por ejemplo, vamos a ver ahora, vamos a preparar una solución de cloro que tenga un volumen de 10 litros y que tenga 1000 partes por millón de cloro activo, ¿no? Y la solución que se va a preparar es una solución de 1000 ppm, que es C2, la concentración 2, y el volumen 2 es 10.000 mililitros o 10 litros. Y la concentración 1 es 50.000 ppm, que es la forma comercial de hipoclorito de sodio, y el volumen 1 es X, ¿no? Entonces tenemos que 50.000 partes por millón por el volumen 1 es igual a 1000 partes por millón por 10.000 mililitros, ¿no? Despejando, tenemos que el volumen 1 es 200 mililitros. ¿Qué significa esto? Que yo debo tomar 200 mililitros de la solución comercial y completar con agua hasta 10 litros. Entonces tendré 10 litros de solución a 1000 partes, ¿no? Entonces tenemos unas fórmulas un poco más empíricas ahí. El volumen de hipoclorito requerido, ¿no? Es la concentración en partes por millón por el volumen de la solución entre la concentración del producto que viene ya en el producto comercial por 1 millón, ¿no? Que es ppm. Haciendo los cálculos, y con un producto que tenga 5.5% de porcentaje de cloro, tenemos que necesito 182 mililitros. Es como un ajuste del cálculo anterior, porque la forma comercial tiene 5.5%. En este caso puede haber otra, ¿no? Entonces, si yo quiero preparar un batch de 10 litros con 1000 partes por millón, utilizo 182 mililitros de un hipoclorito de sodio al 5.5%, y voy a tener 10 litros para poder desinfectar, eh, sea fumigando o sea con repase de material textil, con trapos, ciertas zonas, ¿no? Veamos ahora el tema de amonio cuaternario, ¿no? Entonces, los amonio cuaternario, que dicho sea de paso es una palabra muy utilizada hoy día en el ambiente en este entorno de desinfección para el COVID, son surfactantes catiónicos, ¿no? Entonces, veámoslo así, son surfactantes catiónicos. Tienen la ventaja de que emulsionan, no solamente desinfectan, también pueden emulsionar algo pendiente que quedó de la limpieza. Se usan como limpiadores y también como desinfectantes en simultáneo, porque tienen ambos efectos, ¿no? También pueden usarse como detergentes, sea que se usen en soluciones acuosas o sea combinado con el detergente. Combinan en este caso particular, véanlo, la limpieza y desinfección, es decir, la propiedad emulsionante del o surfactante del amonio cuaternario no la iguala el cloro, si lo vemos de este punto de vista, ¿no? Entonces, el cloro es simplemente una solución acuosa y no puede emulsionar si hay algún nivel de limpieza no logrado, ¿no? En este caso, el amonio cuaternario combina la limpieza y desinfección en una sola aplicación. Es eficaz en un medio levemente alcalino, ¿no? Levemente alcalino, y es bastante utilizado obviamente en establecimientos médicos, en plantas de transformación alimenticia, en industrias puede ser, y por extensión puede ser utilizado en diferentes industrias, ¿no? Con la dilución correcta, el amonio cuaternario es eficaz, es no tóxico y es además biodegradable, ¿no? Es biodegradable. Dice, aun cuando esté en contacto con aguas duras, significa agua corriente, agua común, incluso habiendo material orgánico, tiene un amplio espectro, ¿no? Es antibacteriano, fungicida, antivírico e incluso esporicida. Cuando está en la dilución correcta,
incluso cuando hay algo de materia orgánica, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar o plantear unas diluciones con cloruro de benzalconio, ¿no? Entonces, para preparar 10 mililitros o 10.000 mililitros o 10 litros, ¿no? Yo puedo usar 30 a 40 mililitros de cloruro de benzalconio, mediante lo cual voy a tener una solución de 3000 ppm o 0.3% si es 30 mililitros, o 4000 ppm o 0.4% si es 40 mililitros, ¿no? Alguna de las dos concentraciones es bastante útil y puede cumplir los fines de, de desinfección que perseguimos, ¿no? El cloruro de benzalconio, a diferencia del cloro, no se degrada tan fácilmente y tiene cierto nivel de persistencia. Por lo tanto, una recomendación podría ser: yo fumigo con cloruro de benzalconio o amonio cuaternario un día sábado en la tarde o sábado en la noche. Entonces, y si el domingo esa empresa no trabaja, tiene todo el día para actuar, ¿no? Y por lo tanto hay un mejor cuidado. A un preparado para fumigar yo puedo agregarle nonilfenol etoxilado de 10 moles, unos 100 mililitros, que sería un 1%, ¿no? Es decir, un solo volumen de 10 litros puede ser 30 mililitros de cloruro de benzalconio y 100 mililitros de nonilfenol etoxilado, ¿no? ¿Para qué me sirve el nonilfenol etoxilado? Es como emulsionante y detergente. El nonilfenol etoxilado es un emulsionante detergente no iónico de mucha mayor capacidad emulsionante que el cloruro de benzalconio. Entonces, con la suma de los dos, mejoro la capacidad emulsionante. Por lo tanto, puedo actuar sobre superficies que no hayan sido limpiadas exhaustivamente, a pesar que hemos recomendado que se haga la limpieza exhaustiva. eh, Podría actuar sobre ciertas superficies que no han sido eh, adecuadamente emulsionadas, ¿no? Entonces ya tendría un preparado ya que es para hacer una fumigación. Si lo preparo yo, es un preparado de bajo costo, el costo unitario es bastante pequeño, no está incluido acá los costos, pero el costo es pequeño porque se usa solamente pues 30 mililitros de un producto como el cloruro de benzalconio, que no es caro, y 100 mililitros de nonilfenol etoxilado, ¿no? Y es una alternativa económica si una empresa desea economizar o bajar sus costos de desinfección, ¿no? Que son costos agregados, que son costos que van, recordemos siempre, más allá de los costos usuales de mantenimiento que una empresa tiene. Incluso van más allá de los costos usuales de limpieza, ¿no? O si una empresa también lo decide, también puede contratar los servicios de terceros para hacer este mismo trabajo, ¿cierto? Bien. Ahora, con glutaraldehído, ¿no? Los aldehídos en general atacan los ácidos nucleicos, ¿no? Y atacan los ácidos nucleicos mediante alquilación. Es, eh, en base a esto se conoce que tienen una buena actividad bactericida, fungicida, virucida, ¿no? También está indicado para lo que es superficies, desinfectar superficies, suelos, puertas, paredes, mobiliarios, ¿no? En este caso, el glutaraldehído pues no es corrosivo, ¿no? No es corrosivo, no es como el cloro, es diferente, ¿no? Entonces se usa concentraciones entre el 0.5 hasta el 2% de glutaraldehído, ¿no? De los aldehídos más eficientes, tenemos el glutaraldehído y el ortoftaldehído, entre los cuales hemos dejado un poco de lado el formaldehído. El formaldehído se conoce, ¿no? que es más agresivo, que es un poco menos recomendable, un manejo es mucho más técnico. Por lo tanto, podemos usar glutaraldehído o en todo caso ortoftaldehído. Estos tienen buena actividad a pH alcalino, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo no le voy a agregar ácido, tengo que agregar algún componente que lo potencie o que por sinergia haga que mejore su rendimiento, pero mantenga un pH alcalino, ¿no? ¿Qué significa esto? Que yo debería acompañarlo de alguna mina terciaria para mantener ese pH que pueda ayudar a potenciar la actividad desinfectante y mantener un pH adecuado, ¿no?
hay que considerar que si el pH disminuye, los aldehídos tienden a polimerizar, ¿no? Y en ese caso sí disminuye su capacidad de desinfección, ¿no? Entonces, una dilución de trabajo para glutaraldehído podría ser eh, 25 mililitros de glutaraldehído. Siempre hablemos de 10 litros, ¿ya? Si hablamos de 10 litros, 25 mililitros de glutaraldehído, que es 2500 ppm o 0.25%. 100 mililitros de nonil fenol etoxilado. En este caso el nonil fenol etoxilado de 10 moles le va a dar propiedades emulsionantes, detergentes, que va a ayudar a la fase de limpieza, que puede no estar perfecta. Y podríamos agregarle 50 mililitros de trietanolamina, que le otorga de por sí un ambiente alcalino. La trietanolamina es una amina terciaria que, dicho sea de paso, también tiene cierto efecto de alguna manera bactericida y sinérgico con los amonios cuaternarios cuando utilizan, ¿no? Pero en este caso estamos utilizando básicamente para darle un ambiente alcalino, ¿no? Y algunos aspectos operativos, algo básico, ¿no? Para determinar los costos se tienen el costo de detergente industrial, las soluciones de hipoclorito, ¿no? El cloruro de benzalconio, atomizadores, paños, bolsas, ¿no? Entre los EPPs, adicionalmente al overall, por ejemplo, la máscara de gases, ¿no? Tenemos los guantes nitrilo, mascarillas comunes, lentes de seguridad, trajes, ¿no? Tanto para hacer la operación de fumigación o desinfección como para preparar, ¿no? Hay que recordar que los reactivos químicos se preparan con condiciones de seguridad y los centros de las desinfecciones de los centros de trabajo pueden ser, es una propuesta, ¿no? Obviamente no es pues una verdad absoluta, cada local es diferente, ¿no? Una desinfección diaria con hipoclorito de sodio al 0.1% con 1000 ppm, y al término de la jornada puede desinfectarse con cloruro de benzalconio al 0.2%, ¿no? O sea, con 2000 ppm. ¿Por qué al término de la jornada semanal? Porque el cloruro de benzalconio es más persistente, dura más, entonces va a tener más tiempo para eliminar, o sea, tenemos más tiempo para que se eliminen las bacterias, virus, hongos que pudieran haber, ¿no? Y la limpieza ya eventualmente debe ser diaria, ¿no? Bueno, esto que quede claro que son solamente lineamientos teóricos basados en conocimiento ya de ingeniería, ¿no? Quien le hable es ingeniero químico, que deben ser mejorados o personalizados para cada empresa, para cada situación. No son lineamientos generales, son criterios. El técnico especialista en cada empresa, en cada industria, en cada comercio, en cada hospital, en cada centro comercial, en cada este sitio, pool de locales comerciales, donde quiera que esté, tiene que personalizar y guiarse de lo que tenemos acá para dar una personalización y un buen servicio con el objetivo siempre, recalco, de cuidar la seguridad y salud en el trabajo, que podamos tener trabajadores saludables, que puedan ser productivos y no cortar la cadena de producción, sino seguir hacia adelante. Muchas gracias por escucharme, les agradezco.